Hola a todos, bienvenidos al canal. Estamos nuevamente aquí con una invitada especial. Tenemos aquí a la licenciada Pierina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Naicha, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya muchos me habían sugerido traer más invitados y pues estoy justamente trabajando y renovando en ese aspecto. Y pues vamos a hablar con nuestra invitada especial, con la licenciada Pierina, acerca del Serums en Lambayeque, un nuevo departamento que tiene por supuesto muchos lugares, porque claro, es un departamento grande también, que tiene muchísimos puestos de salud, centros de salud. Entonces vamos a escuchar cómo es su experiencia en el lugar donde ella ha elegido. Bienvenida Pierina y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al canal. Un gusto, Nadia, también de poder acompañarte en esta toda una experiencia nueva, tanto para mí también, de poder estar acá contigo y poder apoyarte. Pues vamos a comenzar la primera pregunta. ¿En dónde fue que realizaste tus serums? ¿Qué fue? ¿Fue puesto de salud, centro de salud, quizás una zona fronteriza, alejada, de emergencia, Bray? Cuéntanos más. No, fue en Colaya, que queda acá en el mismo departamento de Lambayeque, en el distrito de Salas. Para fortuna mía, como soy de Mutupe, Lambayeque, entonces queda relativamente bastante cerca, porque está a 1 hora y media en carro. La movilidad son micros, entonces el centro de salud es 1-3 de Colaya. Distrito Salas, que pertenece a Lambayeque, que tenía todo, tenía obstetra, tenían 3 obstetras, wow, porque 2 eran Serum y una que era CNP, tenía una bióloga también, 2 técnicos, éramos 2 enfermeras, un odontólogo, una psicóloga. Era un equipo grande de salud. En realidad oficialmente sigue como puesto de salud para la red, pero por los proveedores y por la demanda habían hecho ya un centro de salud, pero aún pues tiene sus carencias, ¿no? Como todos los centros de salud, ¿no? Si bien había el personal, pero siempre algunas deficiencias de materiales, ¿no? Entonces, el mismo centro de infraestructura, porque el centro de salud, cuando fue en el tiempo que hubo la lluvia, los huaicos, hubo un tiempo de todo eso, entonces, donde era el centro de salud, se cayó todo. Wow. Todo, se derrumbó, entonces tuvieron que evacuar, pues, y entonces tuvieron que habitar, donde ahora es una casa. Es una casa. Bien ambientado para el centro de salud, ¿no? Ya viene así como ya hace 2 años, 3 años que vienen ahí, ¿no? Y hay un proyecto en el que para que lo agranden y lo mejoren, porque el otro centro de salud pues será diferente, ¿no? Estaba pues más ambientado, ¿no? Sabes que tiene su ambiente, su infraestructura para que sea un puesto de salud. Claro. Entonces, en el que estábamos a ver era súper chiquito, pues. Claro, sí, eso es pero verdad. Se trataba al menos de presionar incluso para que el proyecto avance. Entonces, quizá pronto nuevamente restablezcan a lo que era anteriormente el centro de salud. Está con sus retrasos porque me comentaban ahí los trabajadores, porque son nombrados, que ya tiene bastante tiempo y que todavía no avanzaban. Si bien es cierto, sí llegaban los arquitectos a ver llegaban a ver toda la infraestructura, el terreno, el agua, los puntos que tenía para internet, porque era internet satelital es el que llega. Internet satelital. Así que espero que ya poco lo avancen. Yo ya terminé el sermón ya hace más de 1 año. Bueno, sí, es verdad. Pero sí, claro, toda mejora va a traer pues mucho, digamos, beneficio para los próximos serumistas, pues, ¿no? Que vayan por allá donde estaba. Sí, porque incluso en el otro centro de salud tenía cuarto para los serumistas. ¿Ah, sí? También tenían 3 cuartos para los serumistas, un ambiente aparte para ellos. 2 cuartos y un ambiente común en el que tú puedas cocinar. Wow. Entonces eso estaba muy bonito, la verdad. Claro, sí. ¿Tuviste algún tipo de problemas en cuanto a los pagos puntuales o no eran, digamos, regulares, se demoraban mucho quizás? ¿En esa parte había algún problema? En realidad no tuve ningún problema con los pagos, siempre fueron bastante puntuales. El sueldo para los serumistas que estábamos ahí venía de Lima, de Lima, no era de la Grecia de Lambayeque, venía de Lima. Entonces creo que por ese aspecto eran todos los meses, no tuve ningún problema en realidad. Lo único que sí, con los bonos, que todo el mundo peleaba por los bonos. Claro, cuéntame, ¿tu plaza tenía bonos?
no tenía bono, pero por el tema del COVID, sí nos dieron también. Claro. Pero no tenía bono porque no era zona fronteriza y no era tampoco de peligro. Extrema pobreza, no. De lejanía, no, tampoco. Estaba pues a 2 horas, ponle máximo 2 horas. Sí, si venías en camión, sí demoraba 2 horas, porque como es todo abismo, el camión venía más lento. Entonces va más lento, ¿no? El camino era así. Subida. ¿Subida poco trocha o más o menos tolerable el paso, no? No, como hay es temporadas de lluvia, deja fea la carretera, y hay derrumbes, te bloquean la carretera. Entonces, como es tierra, la pista queda fea con las trochas. Sí, me imagino, y eso pues dificulta un poco al momento de estar trasladándose. ¿Cómo así fue que decidiste hacer el Serums pues en el lugar donde elegiste? Justamente pertenece a todo Lambayeque, ¿no? O sea, ¿por qué no fue a otro departamento quizás? ¿Cómo fue esa parte? No, en realidad sí estaba animada por irme a otro departamento, en realidad sí, pero por temas de pandemia, como que dije, no, mejor me quedo cerca, porque la situación era bastante fea, quería estar cerca de mi familia, entonces no me atrevía a irme lejos después con esto de la pandemia, ¿no? Entonces me quedé elegir, nomás dije ya, tendré que ser acá en Lambayeque, pero no tenía idea de dónde quedaba Colaya al principio. pero con Google Maps, más o menos. Dime, ¿había señal donde estuviste trabajando este año? Sí, con la señal sí tuve fue un poco de dificultad porque yo era operador Claro y no llegaba Claro, tuve que comprarme un chip Movistar porque solamente agarraba Movistar. Solo Movistar. Y cuando llovía la señal sí era pésima. Cero, uy, me imagino. Sí, cuando llovía a veces, incluso cuando se iba la luz, entonces fatal. A veces no teníamos señal, no teníamos dónde cargar el celular, entonces sí era. Pero en el puesto de salud no había internet. Sí, en el puesto sí había internet satelital. También mala, seguro. Sí. O bueno, al menos se podía hacer algo, no sé. No, también era pésima. A veces sí, muy rápido, para que me quejo, no todo bien, pero justo cuando tienes que hacer los informes y todo eso, el sistema falla. No falla, y el internet pues menos, ¿no? Es un poco complicado, sobre todo si nos falla el internet, porque digo, ¿cómo harán las serumistas si nos falla la parte del internet? No sé, para manejar algunos formatos, enviar algunos informes, quizás por correo o no sé. Incluso, la señal es bastante importante porque en un montón de emergencias tú tienes que coordinar las referencias y si no tenías, ¿cómo tú ibas, no? Claro. ¿No? O sea, a veces de Colaya tenemos que ir a Motupe, que allá sí es de 1-4. El centro de salud, ¿no? O sea, entonces primero pudimos allá, pero igual tenemos que llamar para coordinar, para ver todo mientras que vamos avanzando en la ambulancia, porque eso sí, la señal durante el camino, durante el camino de Motupe a Colaya, no hay señal. No hay señal. Ahí no tienes nada de señal. Tienes señal hasta que llegas ya a Colaya. De ahí, durante el camino, si te pasa algo, nadie sabrá. Oye, qué mal. No. Debe ser bastante complicado en esa parte, pues. No digo, vamos a estar uno como antiguamente, ¿no? Los chasquis, de acá para allá enviando mensajes, ¿no? O sea, pura voz nomás. Complicado, cuando no hay medio de comunicación y nos falla esa parte, es bien complicado. No, y me ha tocado incluso que durante el camino cuando me fui, a veces hay carros que te pueden jalar, ¿no? Te jalan, normal, ya no hay problema. Y justo el carro se queda y en el camino no había señal, o sea, no había cómo avisar que me había quedado en medio de la nada. Pucha. ¿Y ahí cómo hacías? Solo esperamos con el señor que me estaba ahí, tuvimos que esperar a que pasara alguien para que avisara al centro de salud, ¿no? De que me había quedado para que me apoyen, pues mis amigos que estaban allá, los otros serumistas. Ya pues luego justamente pasó alguien en moto, entonces me llevó y ya luego como quien me llevaba era el policía que trabajaba en la comisaría de Colaya. Y entonces ya pues luego el chico que me llevó avisaba a la comisaría para que lo vengan a apoyar pues con el carro para que lo puedan jalar. Y ya pues bueno, así menos mal, fue un gran alivio al menos poder continuar el camino.
no sé cuánto tiempo hubiera estado ahí. Sí, pues eso sí es complicado. Y dime, ¿cómo fue que viviste el proceso para realizar el Serums en el tiempo de pandemia? Porque el 2020 fue muy complicado para muchísimas serumistas con esto del COVID. Fue muy complicado y una decisión de si voy y quizás por ahí pasa algo mientras me voy, ¿no? Ese es el miedo que mayormente teníamos muchas serumistas. En el pueblo de Colaya pues no había sucedido muertes, no habían pasado, entonces la gente como que un poco que no cree, entonces es bastante que luchas en que se cuide, que no hagan reuniones, entonces era un poco difícil, no solamente cuando llegaban al centro, pues, te hablo de la realidad, solamente cuando llegaban al centro usaban la mascarilla para entrar, pero luego tú los veías pues ahí no usaban, ¿no? Eran pocos los que usaban su mascarilla, ¿no? Uh-huh. A pesar de ser un pueblo en que tenía bastante contacto con Motupe, y Motupe fue bastante chocado por las muertes de pandemia, uh-huh. Igual sí, todo ese tiempo fue bastante difícil, incluso pues con el EP cuando salíamos a hacer campañas, a vacunar, era un poco fastidiante porque el sol, si bien a veces salía bastante sol, wow. Era un calor, todo era feo. Sí, como entre todos nos apoyábamos, entonces si esperaban 5, ¿no? Las psicólogas al día, por favor, señores, por un momento, el técnico ya vaya pasando uno, entonces nos tratábamos de organizar. Pero era un trabajo en equipo siempre. Claro, eso sí es muy importante eso. Sí. ¿Has quizás batallado en cuanto a que te den algún tipo de documentos, papeles, algún tipo de traba en ese aspecto de los trámites para poder postular al Serums? En la etapa de la pandemia, muchas cosas cambiaron así de la noche a la mañana. Entonces, incluso a veces aceleraban el proceso de titulación. En muchos casos, la colegiatura lo hacían de manera virtual para facilitar de cierta forma que no nos atrasemos y sobre todo que necesitan bastante personal de enfermería, médicos, equipo de salud con bastante cantidad, ¿no? A veces nos ponen ciertas dificultades para obtener, no sé, quizá un papel, o tienes que enviar esto a la direza, no te responden, no sé. Digo, en ese tipo de aspecto no hubo cierto problema. No tuve problema porque yo terminé en el 2019, yo tenía papeles ya listos. Entonces yo para el 2020 ya tenía todo. Incluso cuando terminé mi Serum también para que me den el papel, el documento final. Sí, no, tampoco, salió rápido. Nos apoyaron, nos apoyaron bastante para que el documento número. Oh, qué bonito. Sí, escuchaba a mis amigas que tenían, sí han sufrido con el documento, con la resolución. Sí. Pero no me ha pasado. Ah, mira, ve qué bueno, porque muchos han penado. Y en cuanto también se escuchan, ¿no? Ciertas cosas de que algunos serumistas se fueron durante la pandemia y en sus puestos de salud, el mismo pueblo los rechazaba porque tenían demasiado miedo, no querían ni entrar a los puestos de salud o trataban de agredir a las enfermeras o los médicos que se encontraban en tal o cual sitio porque o sea, pensaban que el problema del virus estaba en nosotros, pues, ¿no? Entonces, hasta la peleaban, no sé, un montón de cosas que he escuchado en ese sentido. Y bueno, no sé, tú no has tenido en esa parte mucho problema con la población. No, en realidad eran bastante amigables porque ni siquiera al cumpleaños que invitaban querían que todos los amigos Pero era una zona, digamos, casi limpia de casos, digamos así, porque a veces los pueblos no se contaminaban así nomás, porque sí, era un poco difícil. No nos dejaban ni salir ni entrar. Sí, por eso está... Mira, eso sí, no me ha pasado, pero, bueno, podría decir que hay personas, pues, no, que eran ya contratadas, a ellos sí les había pasado de que no los dejaban salir, pero cuando nosotros llegamos, como que las cosas ya se habían calmado, entonces no tuvimos ningún problema. Nosotros bajábamos a nuestros días libres pero sí había quedado, porque en cierta parte del camino de Colaya sí se notaba que había ¿cómo se llama? Había como cerrado, había un palo que tenían ahí cruzado, pero estaba para bajar, ¿no? Para que impedir el paso. Pero como tranca. Contaron que había como tranca. Entonces, ya, bueno, luego me contaron incluso lo mismo, ¿no? El teniente alcalde, todo que sí había sido antes, pero que ya entendieron, entonces
Entonces ya no hemos tenido problema en eso, no para nada. Ah, qué bueno. Bueno, también creo que les cae más bien y cualquier soda. Llévate tu kilo de manzana para que lleves. No te puedes ir a veces por tus días libres porque depende a veces de la población. Sí pasa, pero no. Ay, qué bueno. Es una bendición que haya pasado todo de esa manera. Cuéntame, ¿cómo era el clima específicamente en la zona donde te encontrabas haciendo tus serums? ¿Cómo era el clima? Cuando llegué era caluroso, pero ahí nada más me dijeron que llovía casi desde octubre, y cierto, llovía desde octubre hasta abril, creo, pero fuerte. Las lluvias eran bastante, o sea, como todo es pues tierra ya, o sea, más mínima lluvia que podía haber, o sea, el piso quedaba resbaloso, tenías que usar tus botas, ¿no? Y cuando íbamos a ver ahí a pacientitos, pues era a veces empinado y con barro, entonces había días que sí llovía y te tienes que caminar bien porque si no también te vas de cara. Uy, me imagino, pues me he resbalado varias veces. El piso todo enlodado, pues, ¿no? Es complicado. Claro, todo se hace lodo. Pero y hay meses en los que las lluvias son así, o sea, puede durar toda la noche, puede durar todo el día, fuerte, tanto así que una oportunidad llovió tanta fuerte y no paraba que el centro de salud se comenzó a inundar. ¿De verdad? Y todo, entró agua literal a todos. Comenzó a entrar el agua y no sabíamos qué hacer. Todos estábamos literalmente tranquilos, estábamos porque no estábamos ahí no avanzando, viendo cuando comenzó la lluvia, salimos a ver, que veíamos cómo caía y comenzó. O sea, yo estaba con una señora, una pacientita que le estaba poniendo había terminado de ponerle intramuscular y para que su momento, ¿no? Ya. Yeah. Y cuando, toda la lluvia, la señora no se podía ir porque la lluvia fue pero así atroz. Comenzamos a sacar escobas, a botar el agua. Tratábamos de abrir canales, hacer zanjas para que el agua vaya en otra dirección y dentro del centro. O sea, era como una subida. Yo tomé una foto. ¿Ah, sí? Donde subía el centro de arriba, entonces tú sales hasta abajo, entonces, ¿no? Y es como empinada la tierra, entonces por eso todo el agua que entraba al centro. Wow. Era una cosa que no sabíamos qué hacer. Había un canal alrededor del centro y se había metido una piedra enorme, se había caído ahí, entonces el agua como que se había atorado y comenzó a entrar. Wow. En el diferencial o en el almacén, justo en ese lado estaba el almacén y comenzó a entrar en medio del centro. Wow. Llegó a entrar hasta mi consultorio. Es que, o sea, me imagino que el lugar de tu centro habrá estado una especie de como hueco, o sea, una zona baja, ¿no? Ajá. Por eso se deposita el agua. Por eso se deposita. Todos estábamos la señora de limpieza, la señora Zuli, estábamos con la psicóloga, con el odontólogo, estábamos con el biólogo, sus técnicos, y comenzaron a ir a prestar palanas como locos, comenzaron a tratar de que el agua no entre y nosotros tuvimos que poner bolsas de basura para recubrirnos de la lluvia, porque tuvimos que salir para desviar el agua. Mientras buscábamos escobas, poner sacos. En ese momento llenaron 2 sacos de tierra para poner en medio de la puerta para que el agua no entre. Ese día fue para tratar de rescatar, sobre todo, rescatar todo lo que había. Comenzamos a botar el agua, a secar, la lluvia paró, pero tarde. Uy. Entonces tuve que ir a ver mi casa porque justo del centro estaba cerca de lo que es donde me quedaba mi cuarto, ¿no? Entonces también me habían dicho, porque un señor dijo por ahí que en mi casa estaba entrando el agua y yo vivía al otro lado, vivía con el odontólogo, entonces tuvimos que ir a ver porque se nos estaba también llenando de agua. ¡Wow! ¿De verdad? Bueno, fíjate que todas las cosas estaban en alto, ¿no? Pero ya, y como va así de bajada. Entonces ya no dejé que el agua pues avanzara y salga por la otra puerta. Bueno, sí. No me quedó otra. Y ya lo dejé ahí y tuve que ir a apoyar porque en el centro estaba peor. En mi casa tuve que dejarlo a esperar. Lo único que dejamos fue esperar
esperar que la lluvia pasara. No había otra forma de verlo, no quedaba de otra. Claro, pues eso sí es verdad. ¿Y cuánto ya era el máximo o mínimo que podría ser de grados? O sea, ¿hacía frío ciertas temporadas o era tolerable quizás en esa parte? No sé. ¿Cómo lo sentiste? Un poco tolerable, sí, tolerable decías, te diría que sí, pero por las madrugadas me sentía más frío, sí. Lo podrías tolerar con tu casaca, porque no llegamos a ser calentador, pero... O sea, es un frío, digamos, mediano y el calor es soportable también, o sea, no es como un calor muy fuerte. No, sí hacía calor. Sí, no es temporada de calor, la verdad que sí, es normal. O sea, así como es normal, pero hacía calor. Pero más se puede sentir más hace frío. Porque también era con neblina, todo se pone así en neblina. Tú caminas y caminas en medio de la neblina. Bueno, con anterioridad estaba platicando, comentarles a los chicos, que estaba platicando previamente con la licenciada Pierina para hablar algunos puntos y pues me mencionabas con anterioridad que hiciste el Cerús en la parte de la sierra de Lambayeque, ¿verdad? Porque como tengo entendido, Lambayeque también tiene parte de la costa y me imagino que debe ser un calor un poco más fuerte, me imagino dependiendo de la zona, ¿verdad? Sí, lo que dices sierra de Lambayeque. Claro, porque wow, por la parte de la zona de la costa sí hace bastante calor y a veces dependiendo de dónde estás es tolerable o poco. El clima a veces nos juega malas pasadas y pues hay que aprender y conocer de ello para poder estar precavidos y saber qué cosas llevar, qué cosas no llevar y a la lucha pues como es debido. Sí. Tu repelente, tus botas para la lluvia, tu poncho también porque para agarrar bien, te empapas todo en un ratito. Sí, ¿no? De minutos en lo que mientras vas caminando ya está. Los impermeables, eso, sobre todo en las zonas lluviosas, ¿no? En la sierra generalmente hay zonas lluviosas que, pucha, sí o sí, impermeable o paraguas quizás. En cuanto a llegar a tu centro de salud, el trayecto no es muy tedioso para llegar al pueblo. A ver, no, yo también he viajado en Chiclayo. De Chiclayo tenés que tomar una minivan hasta Motupe y te demorabas 1 hora y 15. La trocha es desde que llegas a Motupe, desde Motupe para Colaya, que ahí eran 2 horas, ¿no? Ahí sí, pues, eso sí, tienes que encontrar carro temprano, carro encuentras hasta el mediodía, máximo hasta la 1. Wow. Pero si quieres encontrar movilidad para irte a tiempo, digamos, para que llegues temprano, sí tienes que ir más o menos a esa hora. Pero si esperas ahí mismo en el paradero, ahí te pueden jalar. Hay micros que son de los mismos pobladores de Colaya, entonces ellos salen temprano 6, 7 de la mañana y están regresando 10, 11, mediodía, 1 y hay un camión, ese sí sale más o menos 2 de la tarde, 2 y media, ya sale para Colaya. Entonces hasta esa hora hay movilidad, porque ya luego para la tarde ya no encuentras. Pero para llegar generalmente... O sea, hasta ese tope de tiempo, pero día a día siempre se encuentra movilidad, de todas maneras, hasta esa hora. Trabajan todos los días. Aparte que también por ese camino llegas más a los otros, digamos, los otros pueblitos que son por ahí te vas para Guayabamba, Caracañaris, entonces también o sea, bajan sus micros desde allá también, entonces porque son de los mismos trabajadores, entonces puedes encontrar o de Colaya o también de los demás, de Guayabamba, entonces ahí están esperando también, no Guanar, por ahí, entonces encuentras. Qué chévere. Lo difícil también es para salir, cuando querías bajar tus días libres, pues sí, ahí sí es tempranito, porque ya una vez pasando el mediodía ya no encuentras nada. A veces que bajaban motos, también podías bajar en moto, que te podían jalar, pero no es siempre, ¿no? Y bueno, los micros pues pasaban bastante temprano. Y dime, más o menos era bastante considerable la altura en donde te encontrabas. Es chocante, no sé, porque a mí se me choca generalmente viajar a las alturas, ¿no? Entonces, ¿cómo era en esa parte? ¿Era chocante? ¿Tolerable? Se encuentra a 1300 metros sobre el nivel del mar, o sea, no es tan alto. Altura no, pero
el abismo, y pues Pero entonces, bueno, sin considerar la altura en cuanto a quizás el trayecto de viaje, no es muy chocante. ¿Tranquilo? Por ciertos tramos sí es fea la carretera. Feo, duele la cabeza, no sé. Porque en partes son más angostas y cuando te chocas con un carro, ¿no? Entonces uno tenía que retroceder para que pasara, porque hay partes en las que no era muy ancho. O sea, solamente tenía un carro. Entonces, es una lengua de gato. Estrechísimo, me imagino. Uno se caía y pasaba. Sí, me imagino. Entonces, sí, a mí me ha pasado también en algunas situaciones que pues sí, tienen que retroceder los carros porque no pueden pasar. Sí o sí, no hay de otra. Y cuéntame, bueno, a ver, ¿cómo fue que viviste el primer mes del Serums? ¿Te chocó? ¿Tenías muchas preguntas en tu mente? Porque muchos serumistas antes de hacer el Serums tienen muchísimas preguntas. Uy, ¿qué pasa si me viene esto? Y no sé cómo actuar ante esto. ¿Cómo te sentiste ese primer mes que viviste el Serums? Obviamente por ser toda una experiencia nueva, o sea, no, todo nuevo. Sí choca, ¿no? Al principio, el primer mes, ¿no? Al menos, a ver, viviendo sola en un lugar, pues, donde no estás acostumbrada, no el clima, todo es nuevo, ¿no? Porque tampoco tienes las comodidades. Yo traté de llevar todas mis cosas. Para estar lo más cómodo posible. Así fue cuando decía que llevé un roperito, mi cama, un escritorio para poner mis cosas, no, arrocera, tostadora, hervidor, ¿no? Mi bidón de agua, mesita y una silla para comer, ¿no? Claro. Mis vales, todo. Vale, para reciclar la lluvia. Antes de que yo vaya, me comuniqué con el psicólogo porque la colega que salía, pues nunca la llevé. No me pude comunicar con ella nunca. Uy. Entonces, pero como eran dos, luego me comuniqué con la, porque la Serum saliente nunca me pude contactar con ella, sino con la Serum saliente, pero todavía de octubre, que con ella fue quien llegué y me explicó todo. A la que ya correspondía a tus fechas, ella no la encontraste. Claro, a ella sí, no. Entonces me comuniqué luego con el psicólogo que salía y él fue el que me orientó bastante. Me dijo tal cosa, me puso contacto, o sea, me ayudó bastante porque con eso más o menos tuve una idea de qué llevar. Entonces como mosquitero, ¿no? Para poder descansar, repelente, ¿no? Veneno para ratas también me dio. Tantas cosas, ¿no? Para ir preparada, ¿no? Y también, claro, pues para ir al centro, ¿no? Tus botas para la lluvia, me dijo, sí o sí tienes que tenerlas porque ya de aquí puede empezar a llover y apenas llueve, entonces ya todo eso sí. No, sí, pues me chocó, más me fui acostumbrando en unos horarios, luego en el centro de salud, para que le agradezco bastante a la licenciada Rosita, que fue quien me orientó en todo, me explicó tanto, siempre con paciencia, no en esos, porque con ella estuve de julio, agosto, septiembre, 3 meses, medio más o menos, pero y me sirvieron bastante porque luego yo me quedé sola, porque nadie adjudicó. Claro, y ese momento donde uno se pone a filosofar qué he hecho con mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en enfermería? La tuve que llevar sola, ¿no? Los meses, ¿no? El primer mes, o sea, tuve la ayuda de la colega que estaba conmigo, ¿no? Pero la idea fue más bien cuando ya me quedé sola, que fue en octubre para adelante, y ya tuve que asumir todo. Pero eso sí, de ahí más adelante algunas estrategias las dividieron para quitarle un poco el peso, ¿no? de las estrategias. Entonces coordinamos dos estrategias pasaron a obstetricia, algo así, y otras pasaron a medicina. Entonces te alivió un poco, sí, pues fue un apoyo. Sí, el trabajo sí, cuando estaba sola, eso habrá sido, pues, ¿no? Porque el primer mes un apoyo para que orientada bien, me explicaron todo el trabajo, iba con Rosita, la acompañaba en los turnos, entonces todos muy amables conmigo, me explicaron con paciencia cómo era el ritmo, cómo era ser en paciencia, para que cómo actuar con todos ellos. Sí, no, sí. De una emergencia, me ayudaron, me facilitaron todo para que
todo, todo. Y más que por muchas cuestiones de que a veces hay ciertas cosas que no se ven mucho en la universidad. Por ejemplo, el manejo de GIS, no sé, en esa parte de papelería, formatos administrativos, exacto. Sí. Por ejemplo, ¿no? En el caso del internado, ¿no? A veces puedes llevar el externado, que es las prácticas comunitarias en los puestos de salud, de 1 a máximo 2 meses, no sé, en algunos casos puede ser que más, no sé, ignoro ello, pero en mi caso era como 1 mes o 2 meses. Te diría que yo no tengo no tuve internado comunitario, solamente hospitalario. Y hacemos solamente hospitalario. Uy, claro. Entonces, cuando es muy débil, más chocante el tema de, exacto, el llenado de GIS, de FUAS, ¿no? El sistema de, no, para, claro, el sistema que haces el sistema en la computadora para pasar lo que es el carnet de vacunación, y ahí también lo tienes que pasar. Claro, o en el caso, no sé qué, las historias, cómo es, cómo ponen el formato de las historias en orden, ¿no? O sea, ahí aprendí todo eso, me explicaron todo eso, ¿no? Porque a la madre, ahí es fue una mental, como se dice, o sea, uno va, ¿qué pasó aquí? Sí, pues, me costó, porque no, en la copilez a veces te llegaban los niños, te pueden llegar en un montón, te pueden llegar 10, claro, ¿no? Entonces, no, para ver con la paciencia con la que me explicaron, con la que estuvieron conmigo, ¿no? Para a las madres también que estaban ahí, para que por favor, como así, ella es nueva, por favor, tenme paciencia. Sí. Un poco. Sí, entonces, wow. Sí, fue un poco tedioso. Es chocante, como te comentaba. Hacer los informes también. Claro, sí. ¿Sabes? Algunos me comentaban, quiero renunciar a mis serums porque no sé cómo actuar ante esta cosa, y si la friego y lo hago mal, me voy a la cárcel o no sé, ese tipo de miedos, ¿no? Claro, porque ahí entra bastante el tema legal. Claro, entonces uno no tiene miedo. Sí, pues, y como te comentaba, pues es una experiencia bastante retante cuando no has pasado por esa experiencia previa, pero pues lo bueno es que es un miedo previo que todos tienen, pero que en el camino se va aligerando y pues ya vas manejando mejor las cosas, y eso es lo bueno, pues, ¿no? No hay mal que dure 100 años, como se dice. Entonces, de todas maneras, lo superamos. Claro, y eso sí, claro, y es un trauma. Fueron 10 meses. Sí. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer.